tema. Estimado doctor Cuba, muy buenas tardes. ¿Nos podría indicar si nos escucha, por favor? Buenas tardes, sí, los escucho perfectamente, los veo también. Muchísimas gracias, estimado doctor. Doctor, voy a realizar la presentación de su reseña y luego le brindo el pase para que pueda desarrollar el tema del día de hoy. ¿Le parece? De acuerdo. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, continuando con el desarrollo del curso de Derecho Administrativo, toca la presencia del doctor Eric Cuba, quien es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de máster en Derecho Administrativo por la Universidad de París, Francia, y de la maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras en la Universidad del Pacífico. Es profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, además de ser árbitro y consultor en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Gestión Pública, Regulación y Arbitraje, además de ser especialista en la materia de Derecho Administrativo. Estimado doctor, muchísimas gracias por su presencia. Le brindamos el uso de la palabra. Ok, muchísimas gracias. Agradezco a los organizadores, a Biloyer, por la gentil invitación y bueno, también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde para hablar sobre derecho administrativo. Y bueno, en esta presentación que el día de hoy les voy a realizar, quería reflexionar con ustedes algunas ideas, ¿no? Principalmente las ideas vinculadas a lo que viene a ser la definición o la redefinición de lo que viene a ser el derecho administrativo en tiempos de post-pandemia, ¿no? Porque estamos ya saliendo afortunadamente de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y es importante enfocar el derecho administrativo en tiempos post-pandemia, hablando sobre todo de un concepto clave, que es el interés público. Entonces vamos a ver lo que es el interés público en una realidad post-COVID. ¿Por qué? Porque definitivamente el concepto de interés público que yo siempre he dicho que es el concepto que va a motivar en general el derecho administrativo no es el mismo el que estaba antes del COVID, antes de la pandemia, que el que existe actualmente, ¿no? Porque eso en definitiva ha cambiado. Entonces, para empezar, yo creo que tenemos que conocer un poco o hacer una descripción de la realidad problemática. Entonces, a fin de poder entender el problema o la cuestión ante lo que nos encontramos, debemos situarnos en el contexto histórico sobre el cual deben recaer justamente las bases del mismo, ¿no? Entonces, remontarnos hacia probablemente el siglo XX, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, o sea, más o menos entre los años 1914 y 1918, porque justamente como consecuencia de dicho conflicto bélico, el conocido como Estado gendarme, que se basaba en la defensa y en la soberanía territorial, defensa de la vida y la propiedad, no tenía más una buena aceptación social, dado el estado catastrófico en el que se encontraban los estados después de la guerra, pues la población iba relacionaba al estado catastrófico con el estado de crisis que se vivía. Entonces nos vamos a situar en este periodo post Primera Guerra Mundial en el cual, en definitiva, la población vivía un estado terrible, un estado de miseria, un estado de hambre, un estado de crisis. Entonces la culpa de todo esto la tiene el Estado. Ah, entonces, en ese momento creo que nosotros tenemos que situarnos al llamado Estado General. ¿Y qué movimientos históricos ocurren en ese entonces? Ocurren varios eventos muy importantes. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, que fue en el año 1910 o 1917, y la Constitución de Querétaro, en la que se rompe el paradigma conocido como igualdad social absoluta. Y además van introduciendo conceptos nuevos que hacen referencia a un contenido social de las normas para clases sociales desiguales. Entonces vemos cómo, miren, en los años 1910 comienzan a aparecer este tipo de conceptos de que, oye, sí, pues existen algunas clases sociales que en definitiva, pues, no son iguales, pero que necesitamos de una u otra manera normas que tengan que les vayan a dar una cierta atención. Por otra parte, además de la Constitución de Querétaro, tenemos a la Constitución de Weimar en Alemania.
¿no? En el cual se reconocen derechos como un mecanismo para poder mitigar el descontento social existente de un país que venía de perder una guerra, en este caso Alemania, y sobre todo donde las carencias en ese momento eran el pan del día a día. Entonces, como efecto inmediato de ello, y conforme fueron pasando los años, fue que la actividad pública de los estados se comenzó a juridificar, o sea, comenzó a haber de una u otra forma una mayor juridificación, una mayor positivización de la actividad estatal, y el Estado comenzó a intervenir en la economía en gran escala, como si la sola intervención del Estado pudiese resolver todo, como si el Estado tuviese una varita mágica que viene, interviene y lo soluciona. Entonces, la consecuencia de esto fue el colapso de los estados y de sus economías hacia finales de la década de 1970, ¿no? Entonces, con muchos estados colapsados y con la economía mundial en riesgo, ¿qué es lo que ocurre? Los Estados Unidos y el Reino Unido impulsan lo que se denominaba, lo que se denominó en su momento el Consenso de Washington de 1989, mediante el cual se propusieron medidas para poder generar una suerte de estabilización macroeconómica, que todos ustedes lo conocen, y sobre todo liberalizar la economía y reducir el Estado a su mínima expresión, como si la reducción del Estado a su mínima expresión, porque esa es la afirmación, fuese la salida de la crisis generalizada, ¿no? Entonces, en América Latina, en definitiva, no fue ajena a este tipo de movimientos. Por ejemplo, en Chile estuvo el gobierno de Pinochet, que aplicó ese tipo de políticas económicas. En Argentina lo aplicó el gobierno de Menem. Y en el Perú, por ejemplo, este movimiento coincide sobre todo con la transición de la Constitución del 1979 hacia la Constitución de 1993 en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, es justamente con la Constitución del 93 en la cual nosotros vivimos un periodo de apertura comercial y de la reducción del Estado a su mínima expresión, incluso en la prestación de algunos servicios públicos esenciales y también en la atención de determinados grupos sociales, porque bajo la Constitución que tenemos se plantea que el desarrollo económico es el resultado de la libre competencia, o sea, la rivalidad constante entre actores privados, lo que se va a materializar pues en la libre concurrencia y los mismos, en donde el Estado únicamente interviene o se enfoca en que se cumplan las reglas para una convivencia armónica y que de una u otra manera no haya mayores inconvenientes al momento de que los privados vayan a realizar este determinado tipo de actividades, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que la Constitución del 93 es la respuesta al sobredimensionamiento estatal que estaba plasmado en la Constitución del 71 y que es materializado con un gran número de empresas públicas, ¿no? Y por eso justamente es que la Constitución del 93 tiene ciertos candados o tiene ciertas restricciones para poder crear algún tipo de empresas públicas, ¿no? En el sentido de que está establecido que únicamente el Estado puede realizar actividad empresarial de forma subsidiaria, directa o indirectamente, por sol de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Además de ello, se buscó delimitar el ámbito de actuación social del Estado, precisando que la economía social de mercado es uno de los principios del régimen económico y bajo dicho régimen el Estado tiene un rol principal en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, entre otros. Eso está plasmado efectivamente en el artículo 58 de nuestra Constitución Política. ¿No? Entonces, en conclusión, es muy importante que nosotros podamos tener esta introducción para poder entender cómo es que nace o cómo es que viene evolucionando el concepto de interés público y que está plasmado en nuestra Constitución y que va a recoger el derecho administrativo hoy en nuestros días de acuerdo a nuestra nueva realidad, pero para lo cual es necesario además entender la evolución constitucional, porque el derecho administrativo está muy ligado al derecho constitucional, ¿no? Entonces, en mérito de lo que hemos explicado, tenemos este marco constitucional que minimiza
la intervención del Estado en la economía frente a este escenario, ¿no? Entonces, ante lo cual, en definitiva, van a emerger preocupaciones sobre cuál debe ser el ejercicio legítimo de la función social y del interés público en el marco de una economía social de mercado y la interacción con los privados, en este caso el actor público o la empresa, que de por sí siempre ha sido muy complejo dar una definición probablemente de función social de la administración pública, y más aún es más complejo dentro de una economía social de mercado, pues aquí el reto va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces podemos tener una idea preliminar, pero no puede haber un divorcio entre la actividad administrativa y su dimensión social. Y el hilo conductor de ello va a ser el interés público, ¿no? Por lo que a priori podemos intuir que el contenido social debe estar presente incluso en las actividades que realizan los privados, ¿no? Sobre todo en aquellas actividades que tienen carácter prestacional, en tanto que su origen es propio de la búsqueda del bien común o del conocido como interés público, ¿no? Entonces, justamente en la realidad actual, ¿cuál es el concepto de interés público en nuestra realidad post-pandemia que estamos teniendo? Porque estamos probablemente frente a un virus sin fronteras que muchas veces en la actualidad se busca que el Estado tenga la solución o que la intervención estatal sea la respuesta a la crisis sanitaria. Si nosotros hacemos un ejercicio y nos vamos a quedar cuál era nuestra realidad en Lima antes de marzo 2020, pues nuestra realidad pues era salida de la libertad, era que no me puedes restringir. A partir de un determinado momento, pues la regla era la restricción, la regla era que el Estado tenía que decir a qué hora iba a comprar o qué día podía salir, en qué momento podía salir, de qué forma podía salir. Entonces, el Estado vuelve a empoderarse. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tenemos en nuestro inconsciente que la intervención del Estado va a solucionar los problemas. Entonces, recurrimos a una receta probablemente vieja, una receta antigua de intervención estatal en nuestra libertad, en nuestra vida diaria, porque consideramos que el concepto de interés público está por sobre nuestro concepto, sobre nuestra concepción de libertad o nuestro concepto de interés subjetivo, y le damos al Estado todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en común todos nosotros, un virus microscópico que no le importan las fronteras, que se esparce por todo el mundo. Entonces los gobiernos tienen una respuesta a justamente la expansión de esta enfermedad, ¿no? Entonces el Estado interviene con un peso propio, su fuerza organizativa y sobre todo, por supuesto, su capacidad de gasto de antes para implementos médicos y hoy por hoy una capacidad de gasto y un sistema logístico impresionante en vacunas. Entonces, probablemente nadie sabe cómo va a terminar esta crisis sanitaria. Esperamos que acabe muy pronto, o más o menos avisoramos ya el término, pero una consecuencia inmediata ha sido el regreso de ese Estado como nosotros habíamos pensado que ya había desaparecido, ¿no? O sea, el Estado protector, el Estado organizado, el Estado que gasta, ¿no? Y Estado en el centro, y no solo en el tema geopolítico, ¿no? Sino en nuestras vidas, como vengo a decirlo, ¿no? Porque un año, o en año y medio que ya estamos, o casi dos, se ha transformado el mundo totalmente, ¿no? Entonces, tenemos a la vieja organización estatal, a la acción pública como tal, a la administración, a la tecnocracia, que actúa todos estos actores juntos, ¿no? La acción pública, la organización, la administración, con su capacidad de gasto, como un escudo frente a este microscópico organismo que nos intenta hacer daño, ¿no? Y que infecta sin distinguir ningún tipo de nacionalidad, ¿no? Entonces, no es que probablemente indirectamente estamos restaurando un orden caduco porque no disponemos de otras soluciones, pues podemos hacer esa pregunta, ¿no? Porque indirectamente estamos haciendo eso, ¿no? No porque, eh, pues lo más, que lo que nos llama mucho la atención es que probablemente no existe algo exacto o una receta
perfecta a nivel global para responder desde el punto de vista de la organización estatal, porque todos los estados hacen prácticamente lo mismo a nivel mundial, y no tenemos algo para que ayude de todos en general, más allá de las vacunas. Sin embargo, estamos justamente en un problema que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, no disponemos de otro tipo de soluciones desde los sistemas jurídicos en América Latina, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Todos han recurrido al peso protector del Estado. Entonces, justamente en la actualidad, y vemos cómo en algunos países comienzan a darse algún tipo de libertad, ¿no? Porque, y en otros no, eso en otros en vez de dar libertad siguen levantando muros porque creen que es lo necesario, porque intentan protegerse, porque el presidente justamente de la República es el que, en nuestro caso, por ejemplo, es el que tiene la potestad, o en general, ¿no? Con los otros presidentes con los otros presidentes de la República, y es lo que venía a comentarles en su última reunión que tuvieron la semana pasada en Naciones Unidas, de justamente buscar un consenso en general, ¿no? Buscar que todos los estados, porque todos los estados buscan confluir en que el peso del interés público es aquello que debe primar, ¿no? Entonces, tenemos un orden jurídico general de la acción administrativa bastante disperso que tenemos que de una u otra manera tener que centralizar. Y cada estado, independientemente, lo tiene que hacer. Entonces, frente a este problema, que nos está que nos atañe ahora, aparecen palabras que nosotros antes probablemente hayamos considerado que estaban caducas, o que ya no sé, o que ya no estaban en nuestro diccionario. Por ejemplo, la palabra nacionalizar o la palabra expropiar, ¿no? De hecho, por ejemplo, puedo comentarles como dato que en la Unión Europea, por ejemplo, se han comprometido miles de millones de euros en gasto presupuestario para poder mantener viva su economía durante el tiempo que duró el confinamiento, ¿no? O el estado de alarma, como se llaman en algunos países. Entonces, muchas veces se busca justamente que las empresas, el Estado acude al rescate de las empresas con la finalidad de que las mismas no vayan a quebrar. En nuestro país, eso de ahí sería pues un sacrilegio, eso no puede ocurrir de ninguna manera para algunas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque como el Estado muchas veces que está desbordado de muchísimos problemas o por instituciones, quizá incluso que van más allá del Estado, que son supranacionales o como multinacionales, o los poderes financieros o los poderes locales, vienen a ocupar ese vacío que a veces deja el Estado. Entonces buscamos nuevamente, recurrimos a la receta que está caduca para que de esta manera podamos salir de la crisis económica, ¿no? Y teniendo este concepto, por ejemplo, hay una reflexión del profesor Jaime Rodríguez Arán, que no sé, habla que en estos días de emergencia humanitaria a causa de la pandemia, en una situación de excepción, hay una palabra que se usa con ocasión y sin ella, que es la palabra de interés general, ¿no? Es un concepto que a veces en totalitarismo suelen encontrarse en boca de los que se mandan para justificar lo que sea. En democracia, sin embargo, el interés general debe ser buscar el bien común, ¿no? Debe presentarse de forma concreta. Además, él precisa que debe ser de forma motivada para poder proteger los derechos fundamentales y también de forma participada. Entonces, ¿qué más debe ocurrir en esta coyuntura? Que el interés general pueda ser de una u otra manera debatido, sea este, que pueda ser debatido, que pueda ser considerado, que pueda ser establecido de una manera participada y sobre todo buscando la tutela de los derechos fundamentales, porque si no se busca la tutela de los derechos fundamentales, el interés general pierde su sentido, porque el interés general pues tiene que basarse principalmente en ello. Entonces, estamos en una situación de excepción como la que vivimos en una crisis sanitaria, donde el bien común y el interés general tienen que ser preferente al bien particular y de todos los poderes públicos y los ciudadanos debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos para poder combatir la pandemia.
Entonces, a los poderes y potestades que están en los que están investidos las autoridades en una situación como la que nos enfrentamos, deben ejercerse siempre de una forma ponderada, proporcionada y siempre justificando su necesidad por razones concretas de interés general. Nadie puede decir que en mérito del interés general voy a hacer determinada acción. Y eso lo podemos ver a veces en algunos gobiernos, sin mencionar en particularmente que en mérito del interés general o en nombre del interés general se cometen diversos atropellos y que en estados de excepción como en la actualidad, en el estado de excepción que vivimos de manera global por el tema de la pandemia, muchos gobiernos han cometido muchos abusos invocando el tema del interés general, utilizando un pretexto. Entonces, el Estado invoca esta cláusula de interés general para limitar o restringir a veces los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido al inicio de la pandemia. Pero, ¿quién justamente puede imaginar que 40 o 50 años después estamos volviendo a casi un estado policía que vivíamos en una época posguerra? Si ustedes se dan cuenta, la historia es cíclica. Antes era post una guerra mundial, hoy estamos en una realidad post pandemia. De una u otra manera, siempre se está invocando el tema del interés general. Y el interés general manifestado a través de la actividad administrativa, de la acción administrativa del Estado, ¿no? Entonces, el interés general desde una aproximación democrática debe ser entendido como el interés que tienen las personas o los administrados o los miembros de la sociedad en el funcionamiento de la administración pública para dirigirse a las condiciones de vida de los ciudadanos, o sea, a la dignidad, fortaleciendo los valores superiores del Estado social democrático de derecho. Y además, este interés general no debe de tener una versión unilateral que sea estática, sino justamente buscar un interés general que pueda ser lo suficientemente dinámico, ¿no? Quitar además aquellas visiones que puedan ser profundamente ideológicas, que confunden el aparato público con una organización que esté al servicio de los que mandan o al gobierno de turno. Eso nos lleva justamente a buscar un concepto de interés general que vaya más allá de las personas que tengan el poder de manera transitoria, ¿no? Entonces, en la actualidad estamos frente a una realidad de recuperación económica, pues un colapso económico financiero después de la propagación del virus, ¿no? Y que nos sirve para habernos planteado muchas cosas, ¿no? Y también para poder habernos planteado el sentido de la libertad, que hasta ahora era entendida por todos nosotros como desde el punto de vista individual. En efecto, hasta antes de la pandemia la libertad era entendida como algo muy individual, al margen de la comunidad y al margen de la vida social. Era la libertad individual sin más límites que los que cada uno, en función de sus posibilidades, se establece. Hoy, sin embargo, tenemos ya que la libertad tiene que entenderse en conjunto con los derechos sociales y fundamentales que nos van a permitir insertar un concepto adicional que es el concepto de dignidad y que tienen que justamente guiar de una u otra manera el accionar administrativo de los estados a nivel global. Entonces, eh, vamos a encontrar un concepto vinculado a la libertad solidaria, ¿no? Que justamente está muy bien desarrollado, como les he comentado, por el profesor Rodríguez Arana, que él señala que es la mejor esencia del Estado social y democrático de derecho como estructura y matriz de la defensa y protección y promoción de los derechos fundamentales y remoción de los obstáculos que impidan su efectividad, ¿no? Y justamente van a adquirir su lógica los planteamientos abiertos de reconocimiento de valores sociales fundamentales donde la Constitución no lo haga a través de las bases esenciales del Estado de Derecho, teniendo en cuenta la centralidad de la dignidad humana. Entonces, cambiamos el chip de la libertad o de la persona como centro a buscar el centro de la dignidad humana y además de entender la colectividad como aquella entendida en el cual yo puedo ejercer la dignidad en conjunto dentro de una colectividad, ¿no? Con un libre y solidario desarrollo de la personalidad de los individuos dentro de su comunidad.
Por tanto, creo que es necesario hacer una relectura desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, del concepto de interés general, de todo el desarrollo y proyección que se ha organizado del modelo del Estado en el punto de derecho público. Y es definitivamente algo muy urgente luego de la pandemia que hemos atravesado, y porque esto de aquí únicamente nos sirve para poder darnos cuenta de una u otra manera que de una u otra forma los estados habían estado quizá enfocando el concepto de interés público entendido como el desarrollo individual de la persona, cuando debemos entender que sí es importante tener el desarrollo individual como tal, pero no olvidarnos de la colectividad o del principio de dignidad humana. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos aboca el día de hoy? La tarea que nos aboca el día de hoy es justamente desde el punto de vista del derecho administrativo, creo que enfocar el interés público desde una relectura desde la dignidad humana, no sobre un entero sistema de fuentes, categorías e instituciones de derecho público. Entonces, y esto justamente en la actual crisis que estamos saliendo, nos da una gran oportunidad de desarrollo al respecto, ¿no? Entonces, como conclusiones, eh, por- eh, como ideas de cierre que podría comentarles, es que creo en general que el derecho administrativo centrado a la persona, en la dignidad humana, es una nueva dimensión de nuestra disciplina, ¿no? En esto tiene que ver bastante la interacción que puede haber entre la historia de la sociedad y los derechos sociales. El Estado garante y los derechos prestacionales también nos va a llevar a hablar de un redimensionamiento de poderes y de potestades de las administraciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo algunas potestades administrativas que estaban dejadas de lado, van a tener un resurgimiento, y hay un resurgimiento también sobre la discrecionalidad administrativa, claro, porque en épocas de pandemia el Estado pues, se ha vuelto mucho más poderoso, es mucho más discrecional, le hemos dado mucho más poder al Estado y no nos hemos dado cuenta en qué momento, pero ya le hemos dado. Entonces, nuevamente tenemos que hay una nueva potestad administrativa de discrecionalidad. ¿Y cuál es el correlato de la discrecionalidad? Pues es el control administrativo. Entonces, justamente, más aún en tiempos de coronavirus, ¿no? Entonces, un interés público que tiene una amplia gama de discrecionalidad tiene a su vez un amplio control. Y eso es importante, ¿no? Pero este interés general y la discrecionalidad administrativa no es una potestad, no conllevan a darle un cheque en blanco al Estado. Por ello cobra mucha relevancia el control, y no solo el judicial, sino también el control preventivo del derecho de emergencia, valga decir, el control parlamentario o también el control ciudadano social. Entonces, no, cuando hablamos de control no me refiero únicamente a la postura de Contraloría o estemos pensando en capacidad, sino me refiero en general al control de la acción administrativa que tiene un montón de dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en materia de proyectos de inversión, tienen que tomar en cuenta que los cambios en el mercado tienen que prepararse, tomando en cuenta justamente que actualmente hay un escenario que va más allá de, perdón, un ratito, bueno, este, tienen que tomarse en cuenta que hay un escenario que va más allá del fin personal individual de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión también tienen que enfocarse en la actualidad de una u otra forma hacia los derechos o hacia hacer realidad los derechos de la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, como síntesis, finalmente, para seguirme y dejar el tiempo para que los siguientes minutos puedan hacer algunas preguntas, es que debemos entender que el interés público en la actualidad, en una realidad post-pandemia, estamos pues en un estado diferente al que teníamos nosotros en marzo 2019, 2020, perdón. Y este es un estado más poderoso, es un estado más discrecional, pero también es un estado
al cual se le ha dado quizás ciertas potestades, cierta discrecionalidad, pero también tiene que tener cierto control. El control parte desde el propio Estado, desde su actividad administrativa, y también el control que ejercen los ciudadanos. Entonces, y dentro de eso, justamente aparece el concepto de interés público entendido como la redimensión del principio de dignidad de la persona humana. Entonces, toda la actuación administrativa o toda la función administrativa entendida en su forma más elemental, como los actos administrativos, en general tiene que estar orientado a eso. Y más aún en una realidad post pandemia es algo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Si quedo a su disposición, si hubiese algún tipo de comentarios, preguntas o lo que fuese. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación. En efecto, hay un par de preguntas. La primera de ellas es la siguiente, doctor. ¿La simplificación administrativa estuvo a la altura de las necesidades generadas por la pandemia en el Perú? Bueno, yo la verdad no puedo entrar a adjetivizar si estuvo o no estuvo a la altura de la simplificación administrativa, pero tenemos que tener en cuenta que a ver, nadie, ningún estado, ni los Estados Unidos, ni ninguna Unión Europea estaban preparados por una pandemia, ¿no? Es como que, a ver, ustedes tienen que ponerse en el supuesto que les hacen un ejercicio para una catástrofe y a veces uno lo toma como juego porque piensa que nunca va a ocurrir. Bueno, ocurrió. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ningún estado ha estado preparado. Y en definitiva, creo que no solamente el Perú, en general, ningún estado en el mundo ha estado preparado para poder enfrentar a la pandemia. No, por ejemplo, se hablaba mucho del trabajo remoto o teletrabajo antes, que son cosas diferentes, porque el trabajo remoto aparece con la pandemia, hay que hacer la distinción. El teletrabajo tiene su ley particular, el trabajo remoto es lo que se ha creado con ocasión del COVID, pero siempre se veía con cierta reticencia. ¿Verdad? Se ha hecho el ejercicio más grande, el laboratorio más grande del mundo en todo el planeta sobre trabajo remoto y se ha visto que ha funcionado. Entonces, o nadie tenía preparada una mesa de partes virtual, porque todos estaban acostumbrados a llevar el papelito y hacer la cola. Entonces, en definitiva, no que está ahí estado preparado, pero creo que en la actualidad ya muchas entidades tenemos que ver qué es lo que nos deja el COVID. O sea, el COVID nos deja trabajo remoto, nos deja mesas de partes virtuales, nos deja que uno pueda hacer los procedimientos administrativos desde la comodidad de un smartphone, desde una laptop, nos ayuda de una u otra manera. Entonces, vean el lado positivo y eso recae en justamente las personas. La otra vez leí, por ejemplo, un artículo muy interesante sobre el síndrome de la cabaña, personas que no quieren volver a la oficina. Empiezan, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Me gastaba 4 o 5 horas de mi vida en el tráfico, no quiero volver, quiero seguir trabajando remoto eternamente. Entonces, justamente uno puede ver que el COVID ha permitido realizar ello en, en, este, en nuestro país, ¿no? La simplificación, en definitiva, no lo podría adjetivizar, pero creo que de una u otra forma ningún país ha estado preparado para eso. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta por parte de un asistente llamado Atena, quien desea activar su audio. Un momento, por favor, para activarle el audio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Doctor, mire, yo tengo un caso en particular justamente con lo que usted acaba de mencionar en el marco de la pandemia. Brevemente le narro. Trabajo en una entidad del Estado del sector turismo. Entonces, se realizó un evento en el marco de la reactivación económica. Estamos hablando de noviembre del año pasado. Eh, el área de administración de logística determinó que sea una contratación directa. En ese sentido, en el control posterior por la oficina de OSI y la Contraloría,
detectaron una presunta irregularidad en términos de la contratación. Actualmente cuento con un proceso, con una denuncia de PAD y judicial y penal, porque formé parte de la ejecución de ese servicio, y se me imputa justamente lo que usted acaba de mencionar, la debida motivación para el perjuicio del Estado en relación al tipo de contratación. Entonces yo quería saber, usted ha mencionado algo muy interesante sobre el tema de las potestades administrativas y el reenfoque a la nueva lectura de la dignidad humana. En esta base legal de este marco de la pandemia, del estado de emergencia, a nivel de derecho y de defensa, ¿qué es lo que como administrada yo puedo tener a mi favor en relación a todas estas normas que se emitieron, ¿no? Justamente para poder agilizar los procesos administrativos, entendiendo que la finalidad pública de la ejecución de este evento era justamente la promoción del turismo a nivel nacional e internacional en relación a la reactivación económica, puesto que la actividad turística ha sido la más golpeada. A la fecha todavía no logramos este levantar, ¿no? Y justamente hay una cadena de servicios que involucran el aspecto turístico. Entonces yo quería saber un poco esta defensa de derechos que yo puedo alegar a mi favor en el marco de esta pandemia. Muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias por tu pregunta. En verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, siempre he considerado que todos los servidores públicos que durante la pandemia han estado realizando diversas actividades, no solamente los del sector salud, ¿no? Sino los que han estado en el sector turismo, producción, energía y minas, transporte y empujando el carro. Y ese es el problema que a veces hay en el Estado, ¿no? O sea, como uno tiene miedo que le hagan acciones de control, pues ya no hago nada, entonces dejo de hacer. Pues que no hago nada, no compro nada, pues porque nadie quiere firmar nada, porque luego vienen y te preguntan por qué no compraste. Y si compraste, te preguntan, ¿por qué sí compraste? Entonces, ¿qué hago? Entonces, hay que entender que justamente el control que se tiene que hacer no es el mismo control draconiano de la Santa Inquisición, que usualmente se hacía siempre antes, sino debe ser un control constructivo, un control enfocado, un control destinado no hacia cuántas personas más quiero sancionar o cuántos funcionarios más quiero inhabilitar, sino un control orientado hacia justamente cómo ayudo a la administración a ser mejor. Ese es el problema del control que tenemos nosotros, ¿no? Un control donde a los investigados ya se los juzgo, se los mando al paredón y donde sin haber investigado ejercido su derecho de defensa. Y yo creo que lo que puedes manifestar a favor tuyo podría ser todas las normas vinculadas al interés público. Tienes mucha data de cómo es que no sea que la actividad turística se ha visto afectada y que de una u otra forma pues, el turismo está declarado creo que en emergencia. Entonces eso implicaba tener o adoptar acciones inmediatas porque si no por las consecuencias hubiesen sido terribles, ¿no? Pero en verdad creo que eso va a ser es un poco lamentable, ¿no? Que justamente ahora, después de que estamos saliendo de la crisis, comiencen a hacer una cacería de brujas con los funcionarios que han estado poniendo el hombro y el pecho durante todo el tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Una siguiente pregunta indica lo siguiente. ¿Qué mejoras se debería de hacer a la ley de procedimiento administrativo en relación a la protección de la dignidad humana y haciendo uso de la tecnología? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo podría enfocar dos conceptos como son el concepto de dignidad humana y el concepto de tecnología? Y ahora, por ejemplo, que se habla mucho, por ejemplo, de los algoritmos, que se habla bastante ustedes saben, por ejemplo, que para poder estar a veces, salir en algún tipo de beneficiario de algo, te meten un algoritmo y
y ven, todo es una base de datos, un programa y sale y ahí estás, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente tenemos una ley del procedimiento administrativo general que es bastante, digamos, adecuada. Es una ley muy pro administrada. No, yo creo que más que estar pensando en mejorarla, habría que pensar en hacer docencia de la norma para que la apliquen de manera correcta a todas las instituciones, ¿no? Temas vinculados a la simplificación administrativa, temas vinculados a derechos de los administrados, principalmente los principios que se conozcan, ¿no? Pero que algunas entidades lamentablemente a veces no la aplican bien. Entonces, como me reafirmaría en que más que ser mejoras, buscaría difundir una mejor aplicación de lo que ya tenemos. Muchísimas gracias por su respuesta, estimado doctor. En efecto, esas serían las preguntas que se han efectuado. Ante ello, muchas gracias por la sesión desarrollada respecto al derecho administrativo en épocas del COVID y por haber respondido las preguntas de forma tan amable. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su presencia, estimado doctor. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a todo el equipo de B-Lawyer por la gentil invitación y siempre me quedo a su disposición para cualquier actividad académica que se pueda realizar. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, acabamos de culminar la presente sesión. El día de mañana tenemos sesión a las 7 de la noche. Les estaremos compartiendo el link. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas noches.